Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un programa más o a un estudio más de su columna o canal Crisol Mediático. Así es, tuvimos otro cambio, ya no somos antología, somos Crisol. Crisol, ese recipiente en donde se juntan elementos químicos calientes y van a ser fundidos. Y eso es lo que hacemos nosotros con los medios de comunicación, tanto escritos, en video o puro audio, y también, ¿por qué no? Los libros, los fundimos y hacemos una cronología o hacemos una crónica de lo que sucede para entender mejor nuestro presente, incluso del pasado, para poder también entender nuestro presente. Y para entender el pasado, a eso me refería, para entender también el futuro o saber lo que se viene, como lo dijo Orwell. Quien domina el pasado, dominará el presente y dominará el futuro. Por ahí va, pero la idea es que conozcamos nuestro pasado para que no nos dominen en nuestro futuro. Bueno, no quiero hacer más, detener más la columna de hoy, que parece ser un poco, el estudio de hoy, que parece ser un poco amplio según mi perspectiva. Hoy trataremos otra vez de cuestiones internacionales, debido a que lo nacional lo considero que está un poco detenido, pero si hay un tema por ahí interesante que lo estoy ya planeando para revisarlo. Pero por hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre eh, el método. Bueno, más bien voy a dar el tema sobre el estudio de las consecuencias que pueden haber en Afganistán. Para ello, estamos haciendo paralelismos entre distintas intervenciones norteamericanas en otros países para encontrar los paralelismos y de esa manera saber si sistemáticamente hablando eh, esto corresponde a una metodología o a un sistema y que podríamos nosotros prever lo que va a suceder. Ese modelo, tampoco me lo estoy sacando de la manga, es un modelo cronológico, histórico, lógico y en este caso inductivo, perdón, inductivo. Son cuestiones metodológicas que quizá no tengan mucho que ver para efectos del fondo en cuanto a ustedes como receptores de la información. Lo que sí quiero hacer de su conocimiento es que nos vamos a plantear hoy historia. Entonces, pues comenzamos. Les muestro nuestro formato para que lo vayan reconociendo, canal Crisol Mediático. Muy bien, entonces comenzamos. El asunto de hoy es estudiar Vietnam. Van a decir, bueno, ¿por qué Vietnam? Déjenme regresarme para que nos veamos. ¿Por qué Vietnam? Porque ese fue la primera invasión americana y saben que ese también nos va a aportar información de la sistematicidad que tiene en sus invasiones Estados Unidos. Tendríamos, por supuesto, que revisar otras invasiones para saber si hay un sistema de lo que puede pasar en Afganistán. Pero ya tenemos por lo menos el estudio de Irak y ahora obviamente el que también tenemos de Afganistán, que además fíjense lo que nos une ahí. Los analistas están diciendo que es el, el día, ¿cómo le llaman? El día Saigón, el día Saigón,
y hacen un paralelismo en la fecha en que Estados Unidos se retira de Vietnam y el día, porque Vietnam es Saigón, entonces ahí es donde estaban asentados los norteamericanos en Vietnam del Sur. Ahí estaban asentados y hacen un paralelismo de que tuvieron que salir volando. Entonces, los analistas, algunos analistas, están haciendo ese paralelismo de que llegó el día Saigón, aunque si lo analizamos, el día Saigón no fue el día en que se retira Estados Unidos de, de Vietnam, sino que fue después, incluso todavía hubo un ataque, y creo que de los peores al Vietcong, bueno, a los vietnamitas, porque el Vietcong ya no estaba en funciones. Entonces, vamos a tomar el estudio de hoy. Sé que suena crítico, ¿no? Esto de que por qué yo me opongo a los analistas y todo esto. Sí, pero a ver, vamos a hacer nuestra propia verdad como pretendía Foucault. O sea, no nuestra verdad aislada, sino un relato de los hechos en donde se prueben los dichos. Entonces, vamos a verlo por ese lado y los invito. Vamos. Entonces, miren, vamos a entrar al mapa. Voy a compartir pantalla para que lo vean, para que vean junto conmigo lo que nos espera. Miren, este es el mapa desde lejos. Eh, Aquí está Vietnam, ¿sí? Este cachito que viene acá y luego viene a curvear hasta acá arriba, ¿no? Acá está China, son sus vecinos, obviamente, y luego Indochina, ¿sí? Entonces, la idea principal que trae la, la guerra, miren, se puede entender, se vivía en épocas de Guerra Fría en 1954, es decir, Estados Unidos se peleaba, se dividió el mundo con Rusia, o la Unión Soviética, entonces cada quien tenía su parte del planeta. Entonces, la Guerra Fría fue precisamente esa época en la que uno a otro no se atacaban directamente y se peleaban en zonas de otros países porque no podían aventarse la bomba atómica por la retaliación y se acababa el planeta. Entonces, agarraban zonas. Ahora, a eso le llamaban política de contención los Estados Unidos. Ellos pretendían contener el comunismo en esa época de la Guerra Fría en cualquier parte del mundo, como ahora lo hacen con el terrorismo. Es un paralelismo que ahora sí vamos a empezar a hacer paralelismos porque ya tenemos elementos para hacer paralelismos. Entonces, Estados Unidos en ese momento considera que Laos podría caer en en el comunismo para Rusia. Entonces lo consideró un elemento complicado, ¿sí? Miren, les voy a compartir, voy a dejar ya las diapositivas. Miren, consideró que Laos caía en la red comunista. Si Laos cae en la red comunista, Indochina, Vietnam del Sur, Camboya, Tailandia y Birmania también lo harían por efecto dominó, lo que atentaría contra su seguridad, como ya les había comentado. Miren, entonces, aquí está Vietnam. Entonces, si caía Laos, que está aquí arriba, también al ladito de China, y eso haría que todo Indochina, son estos países que eran de Francia precisamente, y ese también es el conflicto, porque se estaban liberando de Francia, porque acuérdense que en esa época tenían colonias los franceses, entonces su pretensión también fue liberarse. Entonces existían dos elementos, teníamos la contención por parte de Estados Unidos y la recuperación de,
de países perdidos o colonias perdidas por los países poderosos, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba en esta coyuntura de ver quién se regresa con quién, y precisamente Estados Unidos ya había pensado que si Laos caía en, digamos, en ideología comunista o se volvía comunista, iba a ser toda esta zona comunista, la cual en teoría pues era hecha para Estados Unidos, estaba dentro de su radar. ¿Por qué? Porque para acá, si le dan hacia el Asia-Pacífico, ¿sí? Más bien hacia acá ya llegan a América, a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ellos lo veían como zona de seguridad o de protección. Bueno, entonces, Ho Chi Minh era el presidente de Vietnam. Él, digamos que liberó, ellos estaban ya desde antes en pelea. Vietnam ya estaba en pelea antes de que llegara Estados Unidos, ya estaba con Francia peleando, ¿sí? Se había liberado. Entonces, Ho Chi Minh había liberado al país, era el presidente de Vietnam. Entonces pensó Estados Unidos que si no lo atacaban, esas naciones se independizarían. Miren, vamos a ver la fotografía de Ho Chi Minh. Este es Ho Chi Minh, quien este, ayudó a los vietnamíes a sus distintas revoluciones. Ahora, en el mapa otra vez, regresamos al mapa de que estos se volverían comunistas, y eso es lo que no quería Estados Unidos. Ahora, uno de los desconocimientos que ya actualmente se saben es que Estados Unidos se equivoca al invadir o al pretender invadir, no, más bien hacerlo de Estados Unidos, hacerlo de sus países, porque China tenía conflictos con Vietnam, entonces no se creía que fuera a ser parte del comunismo. O sea, en los hechos, los analistas comentan que eso no hubiera sucedido, aunque no hubiera invadido. Entonces, que fue una mala decisión meterse. Pero ¿qué sucede? Estados Unidos se mete por Francia. O sea, no se mete porque ellos, digamos que lo tenían como prioridad. Sí lo tenían en el radar, pero aprovechan la idea de Francia, que le dice, oye, yo quiero retomar Indochina, y con el pretexto de que tú tienes la contención, pues, luego me ayudas. En 1949, entonces, Francia invade Vietnam. Aquí impone a Bao Dai como su emperador y contra el comunismo. Malasia, pues buscaba retomar sus antiguas colonias. Ho Chi Minh se acerca a los chinos en ese mismo año, ¿sí? En el 49 ya teníamos que él es el que estaba haciendo que regresaran, más bien estaba haciendo una conquista de su propio país, que obviamente estaba bajo asedio por el contexto mundial. Entonces, para 1953, Francia ya tenía 100,000 bajas y el descontento de la larga duración, ¿sí? Entonces, Ho Chi Minh lo que hace es una guerra hacia Francia para que no regresaran, para que no tomaran, ¿sí? Entonces, la batalla más famosa es en la zona de Dien Bien Phu, en donde 300,000 vietnamitas vencieron. Hay gente que le dice irónicamente, miren, los voy a quitar. Obviamente los franceses estaban mejor equipados, pero eran 300,000 vietnamitas, vencieron a 12,000 franceses. Esto fue en una costa, ¿sí? Durante 2 meses que duró la gesta. Estuvieron peleando aquí, miren, en Dien Bien Phu, por eso le llaman la batalla de Dien Bien Phu, ¿no? Está en esta zona de aquí, más o menos. Este mapa no nos lo permite ver, pero está por esta zona.
Ahora, se llevó a cabo una división de Vietnam del Norte y Sur en 1954, prometiendo elecciones en 2 meses a través de la Convención de Ginebra. Es decir, Vietnam logra vencer a los franceses y hace que se lleve a una convención en el año de 1954. Pero para esto, cuando llegó Francia, se había dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Aquí mismo lo vamos a ver, ¿sí? Más o menos por esta zona, ¿sí? Estaba una división, ¿sí? Entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Entonces, Estados Unidos estaba muy cerca y decide, digamos, acercarse a Francia, por la Francia que tenían esta idea de decirle, tú me lo regresas. Ellos le regresaban su colonia y ellos continuaban con su política de la contención en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos elige a Ngo Dinh Diem para dirigir Vietnam del Sur. Recuérdense que estaba dividido. Junto con la CIA, utilizaron un ejército nativo, el ARVN. Su gobierno fue de corte dictatorial, corrupta y sin ayuda de los campesinos, lo que causó la animadversión del pueblo. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos, aquí está Johnson y el Ngun, bueno, el que pusieron ellos como presidente en Vietnam del Sur. Utilizaron un ejército, ellos lo equiparon para que combatiera contra Ho Chi Minh, a pesar de que habían dicho que los 2 meses, ¿no? Que en 2 meses iban a haber elecciones. El deseo de Ho Chi Minh era la reunificación. Con el ejército de Vietnam del Norte comenzó una guerra de guerrillas. La ola del futuro apoyada con Laos y Camboya ya en la administración de Kennedy. Entonces, aquí la situación con Ho Chi Minh obviamente era la unificación, que dejara de ser Vietnam del Norte y del Sur. Entonces, Ho Chi Minh crea el ejército de Vietnam del Norte, que es donde estaban asentados ellos. A través de una guerra de guerrillas, y fíjense, desde aquí ya Kennedy observaba que esa era la manera en que ellos iban a combatirlos, los iban a combatir, que no iba a ser una guerra simétrica, sino una guerra asimétrica en la que no los iban a encontrar de frente, sino iban a estar corriendo, lanzando la piedra y escondiéndose. Entonces, a eso se le va a denominar guerra de guerrillas, que ya existía desde antes, pero que aquí Kennedy encuentra u observa que esa es la manera en que a ellos los iban a descolocar, que les iban a golpear. Ojo, aquí los empezó a apoyar Laos y Camboya. ¿Por qué? Miren, en medio, aquí estaba la pelea, ¿no? Entre estos. Pero todo este corredor, ¿sí? Todo este corredor, pues estaba libre. Entonces, a través de esta zona, alcanzaban ellos a meter disidencia, ayuda, ¿sí? Entonces, estos eran los que en ocasiones, bueno, los que los ayudaban durante todo el tiempo a Ho Chi Minh. Okay. Considero mejor no la contención. Fíjense, aquí fue una gran diferencia. Kennedy, en su momento, cuando asume el poder, ya no quiso la contención, prefirió la formación de una nación de Vietnam del Sur. No sé si sea algo muy parecido a lo que pretendían hacer ahora en Afganistán, porque querían pasar los valores democráticos, pero no lo hicieron. Aquí, Kennedy en su momento, y lo tengo en la otra diapositiva un poquito más explicado, pretendía mejorar Vietnam. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en 1900, bueno, continuamos. En 1963, Diem sufre un golpe de Estado por el ejército, ¿sí? Luego de la represión budista, 80% de la población. Es decir,
la persona que pusieron los norteamericanos, ¿sí? El presidente, tiene un golpe de Estado, por lo mismo de que se le acusaba de corrupto, que no ayudaba a las personas, que dentro del pueblo la gente vivía en pobreza, algo muy parecido a lo que sucede constantemente en los países en donde interviene Estados Unidos, en el que deja gobernantes muy malos. Este, Ustedes véanlo, el propio Malinki de Afganistán, cuando solicita que regresen los norteamericanos, ¿sí? Este, Tengo mi acordeón, ¿sí? En Irak, perdón, sí, en Irak, les pide que regresen porque tenían muy mala administración y eso es algo muy parecido. Desde aquí ya vemos que la gente que pone son títeres y obviamente la población lo reconoce y además hubo una represión a la población budista, que principalmente es budista y fue al 80%. O sea, la gobernanza de este señor fue muy malo. Fíjense, a los 20 días de que se pierde tienen un golpe de Estado, es asesinado Kennedy, quien había dicho, como les comento, 20 días antes, o un poco recién que llegó, que iba a hacer un cambio. Aquí dicen, me cambió la idea de contención a la de crear un país viable, democrático, a través de acciones políticas, militares, psicológicas y encubiertas. Es decir, creando una formación de naciones. Él quería cambiar la idea de Kissinger de la contención a la de formación, a formar naciones, ¿sí? Darles un mejor futuro, que tengan mejor vida, pero eso sí, de alguna forma u otra también este, manejarlos, ¿no? Eso no estaba por fuera. Lyndon B. Johnson, obviamente, es asesinado, Kennedy, y asume el poder Lyndon B. Johnson, asume la presidencia. En Vietnam retoman la política de contención primigenia, pero como había gobernabilidad, el poder pasa a los Estados Unidos. Es decir, Kennedy quiso cambiar la política de la estrategia de cómo hacerla en Vietnam. También venía de un conflicto también de lo de Bahía de Cochinos en Cuba, que en algún momento, si es posible, si nos toca de rebote, lo analizaríamos, pero ya no se le vio bien. Y encima, dentro de Vietnam, en Vietnam del Sur, le dan un golpe de Estado. Entonces fueron de golpe tres cuestiones que no gustaron en el país. Yo no sé si ahí tenga repercusiones por lo que le sucedió posteriormente. La situación es que llega Lyndon B. Johnson o abona, ¿no?, a las razones de que han hecho investigaciones de quién fue. Aquí puede haber algunas pistas. Lyndon B. Johnson, ya en el 64, asume la presidencia en Vietnam y obviamente retoma la política que traían, no hubo el cambio, pero como había gobernabilidad, el poder pasa a los Estados Unidos. Es decir, tenían ya a una persona por elecciones, lo pierden y ahora Estados Unidos, ahora sí, retoma las decisiones de ahí, toma las decisiones de lo que van a suceder en Vietnam del Sur. El NBA, que es los militares del sur, infiltraba combatientes, perdón, el ejército del norte, infiltraba combatientes a Vietnam del Sur. Estados Unidos no sabía cómo contrarrestarlo. Después de dos conflictos en barcos americanos, aunque no hubo pruebas, Estados Unidos decide escalar la reyerta, ¿sí? Entonces, Estados Unidos de repente las cosas no iban tan bien. Cuando asumen el poder, acusan que Vietnam del Norte o la gente de Ho Chi Minh golpean o lastiman o atacan buques norteamericanos, y es cuando Estados Unidos decide ir más allá en la contienda.
En 1964 autorizaron incursiones aéreas, ¿sí? El Congreso de Estados Unidos, y carta abierta para usar las Fuerzas Armadas, aunque no hubo una declaración del Congreso abiertamente. Y esto generó muchos conflictos, porque ahí empezaron las críticas hacia esa guerra, porque se supone que el Congreso es quien debe decir cuando hay una guerra y declararla. En este caso solamente el Congreso le dio una carta abierta a Johnson para decir ocupa nuestras fuerzas militares y te permitimos que hagas incursiones aéreas en esa zona, pero no hubo una declaración de guerra y es donde la prensa empezó a golpear. Ahí empezó el golpeteo por este tipo de situaciones que no le quedaba clara a la población. En 1965 llegan las primeras unidades, pretendieron distraerlos combatiendo en tierra para luego dejar caer artillería con el objetivo de persuadir una rendición. Aquí Estados Unidos no se quería meter a China. Recuerden que son vecinos de China, entonces ellos no querían escalar el problema con China. ¿Sí? Miren, aquí está Vietnam, ¿sí? En esta zona de aquí. Entonces ellos lo que pretendían es no volar más allá para que China no se fuera a molestar. Ellos acababan de retomar su posición. Entonces, lo que decidió Johnson fue combatir en tierra, distraer a las personas y cuando estaban distraídas, aventarles con aviones las bombas para que así disuadirlos, así le denominan ellos, de que se rindieran la parte norte. Como no había una declaración de guerra y al no poder usar su Guardia Nacional, Johnson ordenó el servicio militar por un año. Así limitaría la exposición al combate y tener tropas suficientes. Entonces, como decíamos, Estados Unidos no tuvo esta declaración de guerra. Entonces, Johnson dijo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? No podemos traer a la Guardia Nacional. Entonces, lo que exigió o creó como presidente fue que todos los norteamericanos tenían que hacer el servicio militar durante un año y justo los llevaban a Vietnam. Ahí él mataba dos pájaros de un tiro. Limita la exposición al combate de las personas, porque nada más los combate un año y se regresan, y además tiene tropas suficientes, porque lo que sabían es que los vietnamíes eran muchísimos, aunque no eran muy equipados, eran muchísimos, y a través de la guerra de guerrillas, ellos podían, que es lo mismo que está pasando tanto en Irak como en Afganistán, que son guerras de guerrillas, que no es nuevo, pero que esa es la forma que ya había dicho Kennedy que era el futuro para combatirlos, una guerra asimétrica. Entonces, con eso, él supuestamente mataba a dos pájaros de un tiro, pero no, ahí podemos ver que no es tan sano, porque imagínate tú, como yo se los había comentado en algún momento, de que decía Maquiavelo, de qué haces con la gente que regresa de las guerras. Ahora uno se explica por qué hay tantos conflictos. Por ejemplo, Richard Moore, el señor que hace documentales, en algún momento hizo un documental de por qué la gente es tan agresiva en Estados Unidos, en el sentido de que se disparan entre ellos. O sea, hay muchas muertes en Estados Unidos por ese caso. Pero, pues, si los llevas a pelear y luego los traes, pues no creo que regresen tan sanos. Ahorita vamos a ver por qué. No obstante, generó conflictos. No había cohesión del ejército, al octavo mes ya no se arriesgaban, se hacían adictos a la marihuana o a la heroína, incluso hubo una matanza de 300 civiles desarmados, la masacre de Mai Lai. Fíjense, por eso algunos personajes del ejército se quejaban de que como estrategia no podía funcionar que fueran un año los combatientes, porque apenas empezaban a agarrar, digamos, experiencia,
y ya se tenían que regresar. Y no solo eso, al octavo mes ya estaban pensando en regresarse, entonces ya no se arriesgaban, ya no hacían nuevos objetivos, ya se ponían atrás, a comparación de una persona que está peleando por su vida, ¿no? O por hambre, o por la libertad, en el caso de Vietnam, ¿sí? Entonces, ojo, ahí también se conseguía marihuana o heroína, de aquí vale la pena ver la película de Oliver Stone, en donde maneja en Apocalypse Now toda la situación de Vietnam, ¿no? La que vivían los soldados internados ahí, y la vamos a poder entender todavía mucho mejor a lo que vivieron. Y tan llegó a degradarse este asunto de la gente que iba, pues no en sus cabales, y se hacían adictos, que después de regreso, pues obviamente lo siguieron haciendo. En Estados Unidos utilizan muchísimo la heroína. Se sabe que todo el tiempo que estuvieron en Afganistán es el lugar donde se hace más heroína con la amapola. Es el 80% de la amapola del planeta. Y esas mismas épocas fue en que más se incrementó el uso de la heroína en Estados Unidos. Bueno, a ver, les pongo conseguí la grafiquita, miren. Principales consumidores de opioides, porcentaje de adultos que han consumido en el último año, ¿sí? Es 19 y 18. Estados Unidos es el principal consumidor con el 5%. Debe ser el 50%, ¿no? Ese es el incremento. Entonces, aquí tenemos la barra de los principales consumidores que hay. Entonces, si esto no tiene repercusión en el pasado, habrá que ver qué sucede, ¿no? Es uno de los paralelismos que también tenemos, o las uniones entre lo que sucedió y por qué también están en Afganistán. Vietnam del Norte luchaba guerra de guerrillas, ya lo sabemos, utilizaba túneles donde se protegían, fabricaban armas, eran hospitales, etcétera. ¿Sí? O sea, sí les llegó a servir mucho esta vida de topos, ¿no? Estaban debajo de la tierra, entonces cuando les aventaban las bombas, rápidamente bajaban a los hoyos, ¿no? Abajo de la tierra, a través de los hoyos. El apoyo social al gobierno americano sobre la guerra de Vietnam cada vez fue menor. Los medios con fotografías escalofriantes, la contracultura baby boomer y la guerra no declarada. ¿Sí? Entonces, como vemos, este asunto de los medios de comunicación, esta época de la Guerra Fría, en Estados Unidos también los medios de comunicación hicieron un papel importante para hacerle presión al presidente, ¿sí? De por qué estaban ahí, y venían de una segunda guerra, empezaban otra, que por qué el comunismo y el macartismo. Entonces los medios de comunicación empezaban a dar fotografías y imágenes que la gente pues no estaba acostumbrada a ver. De ahí fue la cultura baby boomer, ¿no? O más bien fue la generación baby boomer la que vivió esa época. Eran los post Segunda Guerra Mundial, por eso boomer. Y obviamente también le criticaban esto de por qué el Congreso no había declarado la guerra directamente, y esto parecía como que algo estaba por debajo del agua, o no tan claro. El Vietcong, ya vimos que es Vietnam del Norte, y el ejército también del norte, es decir, eran dos ejércitos del norte. Ya en 1968 tuvieron una ofensiva de 85,000 combatientes denominada el TET, Día del Año Nuevo Lunar. Fue un ataque a gran escala contra ciudades de Vietnam del Sur. 35 ciudades fueron tomadas, 5,000 soldados americanos desaparecidos. Incluso las fotos llegaron a la toma de la embajada americana. No obstante, después fueron recuperando, costándoles la vida a 58,000 vietnamitas. Este,
Aquí hay un breve adelanto, un segundo. Es- Este es donde yo les comento que es el día Saigón, en este ataque del TET, ¿sí? Aquí el Vietcong se les va encima, sabían que Estados Unidos ya tenía una nueva estrategia, entonces deciden hacer un ataque con 35,000, aquí, ¿cuántos dice aquí? Un ataque a gran escala a ciudades, a 35 ciudades, ¿sí? 85,000 combatientes, imagínense 85,000 saliendo de los hoyos, pero todos el mismo día, ¿sí? El día de Vietnam, el día del Año Nuevo Lunar, ¿sí? Y fíjense en qué época fue, en el 68, es este año difícil. Entonces, este ataque, ¿sí? Tomó 35 ciudades ese mismo día. Ese mismo día, los vietnamíes tomaron a través del TET 35 ciudades, ¿sí? 5,000 soldados americanos fueron muertos, ¿sí? En ese ataque. Incluso llegaron fotos de la toma de la embajada americana. Esas fotos son las que en los medios de comunicación están sacando como que el día en que sacaron a Estados Unidos, pero no es cierto. Ese día no se fue a Estados Unidos, ese día fue un ataque. Es más, ese ataque, cuando retomó Estados Unidos, fue la mayor victoria que tuvo Estados Unidos en toda la contienda. O sea, no tuvo mejores épocas, sino después de ese día. Y los medios de comunicación te lo ponen como que es el día mero bueno, ¿no? El donde sacaron a los gringos. Y no es cierto. Miren, no obstante, después fueron recuperados estas 35 ciudades porque estaban muy bien armados y los vietnamíes no esperaban que la gente de repente no los apoyó tanto como ellos esperaban. Entonces, esto le costó la vida a 58,000 vietnamitas, o sea, 5,000 americanos murieron, porque la proporción era 1 a 10, ¿sí? Entonces, hubieron de muertes vietnamíes 58,000. Incluso hubo una zona en donde tenían un fuerte de Estados Unidos, ahí se fue a meter los vietnamíes porque veían que las ciudades estaban liberándose, incluso la embajada, que ahí les tomaron fotos en la embajada, en donde sale es la embajada, les toman fotos de cuando llegan los vietnamíes, el Vietcong. Entonces, como ven que se están recuperando los norteamericanos, también hacen la toma de un fuerte y ahí durante 2 semanas las estuvieron echando bala, ¿no? Y es por donde forzó a la paz, pero ahorita vamos a ver. Fíjense, meses antes se celebraban elecciones intermedias en Estados Unidos. Johnson presumía una clara victoria en Vietnam. Al ver dichas escenas de la embajada, la sociedad lo tomó como una mentira calculada, ¿sí? Ya veíamos o ya advertíamos de que los medios de comunicación estaban haciendo su papel dentro de Estados Unidos. Les llegan estas fotos del día Saigón, les llegan que estaban matando a los gringos y que no tenían realmente la victoria, y Johnson decía que ya estábamos a punto de ganar, pero fue un ataque sorpresa. O sea, la cuestión es que ni Estados Unidos con su inteligencia se dio cuenta del ataque 2 semanas antes, con lo cual ellos no pudieron controlar o prever esta, esta salida de los guerrilleros. Entonces la sociedad norteamericana lo notó como una mentira calculada por parte de Estados Unidos, quitándole su aprobación. Johnson no se presenta a elecciones, de plano, después de ahí no se presenta a elecciones. Nixon lo reemplazará en 1969 con el compromiso del retiro de tropas. Ahí está, pero él se comprometió al retiro de tropas también, no tanto por el hecho de haber perdido en esa fecha, sino porque la sociedad norteamericana ya le estaba exigiendo que se salieran, ¿sí? Que qué hacían ahí. O sea, tenías una época muy complicada en Estados Unidos socialmente hablando. Aunque la nueva estrategia fue, ellos obviamente no lo soltaron así de, bueno, ya vámonos, ¿no? Tuvieron una nueva estrategia. Decían, el compromiso del retiro de tropas. Ok, aunque la nueva estrategia fue mejorar al ejército que ellos tenían, al del sur, que luche su guerra.
también una ofensiva diplomática hacia China y Rusia para que eviten armar a Vietnam del Norte, ¿sí? Entonces fue como les empezaron a tapar, como entendieron cómo funcionaban, de que China y Rusia les estaban dando armamento a la gente de Vietnam del Norte. Ya decíamos que Ho Chi Minh fue a verlos. Por otra parte, empezaron a tapar la, 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 la zona que tenían a su lado. Aquí la tenemos, ¿no? Camboya también, ¿sí? Laos, no, aquí no viene. Sí, Laos, ¿sí? En donde metían. Entonces les empezaron a tapar esas zonas y hablar directamente con los rusos. Eso fue lo que precipitó que, al darse cuenta de esto, Ho Chi Minh dice, tenemos que atacar. Entonces, cuando vio que, que Nixon tenía una nueva estrategia a comparación de Johnson, que quizá era más eficaz, que les estaban tapando ya sus beneficios, fue cuando deciden hacer el ataque TET, del TET le llaman. Ok, no sé si les tengo, sí, miren, aquí está una fotografía, dice que fue la ofensiva del TET y por qué terminó por sacar al ejército de Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Miren, yo aquí se los traigo para que vean que no es algo que yo me lo saco de la manga. El TET fue de ahí, y no solamente eso, el TET también fue, déjenme ir al TET, y aquí les tengo lo que dice la noticia del TET. Esa misma fecha, en esa misma nota que les enseñé, dice, para que vean que el día Saigón se supone que es ese, y qué es lo que realmente sucedió. Miles de personas murieron durante la ofensiva del TET. Ya vimos la portada, que es la parte de aquí, ya la vimos, es de la BBC, y ahora sí, al final, los combatientes del norte fueron repelidos y sus pérdidas humanas se contaron por miles. Fue una ofensiva que no tuvo el éxito militar esperado. El ejército survietnamita no colapsó ni se produjo una revuelta popular, ¿sí? O sea, esto no fue el día en que se fueron, no fue el día Saigón. O sea, el día Saigón no existió, o digamos que hay otra interpretación del día Saigón. No fue el día en que se fue a Estados Unidos, no, se fue después todavía. Dice, pero en alguna medida fue una victoria, ¿sí? ¿De quién? De los norteños. De alguna forma, ellos lo ven como que fue una victoria porque eso hizo que mediáticamente empezaran a presionar al gobierno para salirse. El ataque sorpresa causó un fuerte impacto en la opinión pública de Estados Unidos, que comenzó a rechazar la guerra y a retirar su apoyo, señaló el periodista. No obstante, tuvieron que pasar otros 7 años antes de que el conflicto terminara para siempre. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que no necesariamente el día Saigón es el día en que Estados Unidos está yendo ahorita. Ok, esa fue nada más una salida, pero todavía hubo combatientes, todavía hubo, les digo, peleas, y murió muchísima gente, y fue de las peleas en que mayor victoria tuvo Estados Unidos, pero de eso no se enteró la sociedad, solamente se enteraron de que los estaban mintiendo y que ya les había costado 3 presidentes. Voy a la que sigue. Entonces, eso precipitó que el ejército norteño se les fuera encima. Dice, Nixon ataca Camboya. Entonces, al vecino que les estaba apoyando para meter, es lo que les decía, la estrategia de Nixon fue precisamente taparles, ¿no? Quitarles el apoyo chino y ruso, y además a los de Camboya. ¿Qué hizo? Ataca Camboya, hicieron un golpe de estado, lo hizo Lon Nol. Ajá. Vietnam del Norte apoya al contragolpe, es decir, una vez que toman Camboya, Vietnam del Norte, al sentirse atacado por ahora sí que por el pasillo, por donde estaban metiendo armamento, por donde estaban ayudando a la misma sociedad, les ayudan a liberarse, pero no pudieron.
La crítica por la nueva invasión generó críticas y protestas que cobró la vida de estudiantes de Kent State en 1971. Incursionan también en Laos. O sea, imagínense nada más, si el problema ya lo tenían en Vietnam, ahora imagínense el problema en el que se metieron al enterarse de que no solamente estaban mintiéndoles en Vietnam, sino que además ahora atacaban al país de al lado, que era Camboya. Entonces la sociedad ahora sí que dio el grito en el cielo. Déjenme enseñarles una foto. Ya tengo una página en donde podemos ver. Dice foto, 50 aniversario de la masacre de Kent State, cuando la Guardia Nacional disparó contra estudiantes que protestaban por la guerra de Vietnam. El 4 de mayo de 1970, 4 estudiantes murieron y 9 resultaron heridos cuando la Guardia Nacional de Ohio abrió fuego en la Universidad Estatal de Kent durante una protesta contra la guerra de Vietnam. El evento provocó una huelga estudiantil en todo el país que obligó a cientos de colegios y universidades a cerrar. Sí, por Mariana Torro, este es de la CNN. ¿Sí? Nixon, y aquí es donde ellos atacan Camboya, ¿sí? O sea, si de por sí tenían el problema con el sur de Vietnam, de que la gente este, ya no los apoyaba, todavía se te ocurre invadir Camboya. Entonces la gente hizo protestas y los chicos murieron. Entonces los invito ahí para que ustedes también le den una vuelta y revisen la historia. Aquí también, en un paralelismo con lo que está pasando en Afganistán, también Estados Unidos ha tenido problemas en relación a los medios de comunicación de que no los han apoyado, ¿sí? De qué hacen ahí en Irak también. Pero en esta época pues, estaban los Doors, ¿no? Que ya se regresen, estaba Bruce Springsteen, ¿no? Toda esta cultura del hipismo que estaban tratando de pasar el trago de la guerra mundial, ¿no? Vamos a continuar. El Congreso en 1971 cancela el permiso al Ejecutivo de utilizar las Fuerzas Armadas, pero miren, ya estamos hablando de 1971, ¿sí? Y el día Saigón fue en 1968, o sea, estamos hablando de 3 años después. O sea, no pueden decir que el día Saigón fue ese día. Marcó. Pero aquí estamos hablando de que en este año le cancelan. ¿Se acuerdan que decíamos que les habían dado y que fue de las primeras polémicas que generó? Les habían dado carta abierta para utilizar el ejército, pero no fue una declaración de guerra. Entonces el Congreso en 1971 cancela el permiso al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, de utilizar las Fuerzas Armadas. Ahí es donde comienza la retirada, cuando les cancelan, ¿sí? el uso de la fuerza o esa carta que tenían, ese salvoconducto. Comienza la retirada. Kissinger en París, aquí le vamos a poner París, sostiene diálogos de paz con Le Duc Tho, ¿sí? Es decir, también Vietnam del Norte, después de ese asunto, decide que ya también estaba cansado, entonces deciden la paz entre los dos, hacer acuerdos, ¿sí? Entonces, esto lo hacen en París. Nixon en 1972 se acerca a Beijing y Moscú, ¿sí? Ya empieza a hablar con ellos y decirles, no hagamos las cosas más difíciles, no metan más tanques, pero aquí ya estaba más armado Vietnam del Norte, ¿no? Y también Estados Unidos ya estaba cansado de la guerra, ya llevaba bastante tiempo en la lucha. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Ya tenían 10 años ahí metidos aproximadamente, más o menos. Giap, este es el sucesor de Ho Chi Minh en 1972. Al ver que podría ser traicionado por sus aliados, decide un nuevo ataque, perdiendo 100,000 hombres, y es cuando busca negociar, ¿sí? Entonces, posteriormente, no es el día saigonese, porque posteriormente vuelven a hacer otro ataque, pero ahí pierden 100,000 combatientes, y es cuando ya deciden también los vietnamíes empezar a negociar
una paz. Regresan a negociar en París, donde no se incluía Vietnam del Sur, es decir, había una integración, ¿sí? Ya no había Vietnam del Sur. Nixon en 1972, eso hace, supongo yo, que también ayuda a que él repita la elección. Ya en el 73 volvieron a bombardear, forzando a la paz, y en 62, en 60 días se retiran, ¿sí? O sea, el día Saigón, yo ya lo enterraría, ese me da risa ahorita, no es tema de orgullo por parte porque nos estamos automintiendo, ¿no? En fin, entonces hasta el 73, ya Nixon todavía repite, este, ya forzan la paz. La guerra en Vietnam siguió 7 años más, todavía, pero no con ellos, ¿sí? O sea, Estados Unidos empieza a retirar, ¿sí? Dejaron 1 millón de soldados, ¿sí? Lo mismo que pretendieron hacer en Afganistán, pero, pero el ejército no combatió. Vamos a ver una hipótesis que yo tengo, ¿por qué no combatió? Era débil por no tener apoyo, ¿sí? En este caso, lo que dice la historia es que 1 millón de soldados, ¿sí? Deja 1 millón de soldados, pero en 7 años los doblegan. ¿Por qué? Porque era débil, no tenía apoyo del pueblo, y ese es básico. Cuando ahorita nosotros vemos la cuestión en Afganistán, también se hicieron fuertes los talibanes porque tienen apoyo del pueblo. Y lo mismo nos pasó en Irak, cuando estamos viendo que se le voltean a Maliki, ¿sí? Es el pueblo. Y no solo eso, ellos meten grupos guerrilleros. Fueron formas distintas de abordar la guerra, ¿sí? Aquí fueron talibanes en Afganistán y aquí en Vietnam fueron los mismos combatientes, ¿sí? Es decir, los mismos combatientes, al final podemos hacer los paralelismos y ustedes los van haciendo. Ok, entonces cae durante 7 años, ahí todas siguieron peleando. Continuando con los Estados Unidos, el Watergate hizo que Nixon dimitiera, ¿sí? Y Gerald Ford precipitó la salida de soldados. Es decir, Nixon todavía se queda un año más después de que en teoría gana, ¿sí? Pero al dimitir él, toma la presidencia Gerald Ford y él también vuelve a decir a los soldados, ya sálganse, disminuyendo el presupuesto a la mitad, es decir, su comando o su ejército tenía cierta cantidad y les reduce, era creo que 2 billones de dólares, se los baja a 1 billón, pero el poco presupuesto, la poca productividad del propio lugar, eso hace que la poca productividad del país, porque esa es otra, ¿no? Estados Unidos, que dice que iba a ayudar a Vietnam del Sur y eran súper pobres. Lo mismo que está pasando en Afganistán, ¿sí? De todos los países, está como entre los primeros en los últimos 10, o sea, los empobrece. Por eso mismo eso hace que la propia comunidad, cuando se van, digamos, el ejército grande, porque ya no tiene el presupuesto que estábamos hablando de millones, inmediatamente se levantan. Y además, esta guerra de guerrillas pues genera que también haya grupos armados, ¿no? La corrupción también había. Entonces, en 1975, con apoyo militar de Rusia, el norte tomó al sur en Saigón, ¿sí? Pero ya vieron, es hasta 1975, acabando con el ejército que dejó Estados Unidos, ¿sí? Unificándola y dejando 5 millones de personas muertas. Ya en su conjunto, la, las muertes tanto de los camboyanos como de los vietnamíes, ¿sí? De Laos también, los que quedaron, algunos que estuvieron ahí también, que estuvieron apoyando, fueron 5 millones de personas, ¿sí? En México tenemos 20 millones de personas, entonces sería como la cuarta parte. Y dicen que son 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, alguien dice que son 50, me imagino 5 millones de personas mueren en esos 10, 12 años, ¿no? Ahora, Vietnam, posteriormente, fíjense, cuando termina la guerra, se ve Estados Unidos,
Vietnam invade Camboya. Esa es otra situación que podemos poner de paralelismo. Yo lo estuve pensando. Quizá la gente, los propios guerrilleros, habría la posibilidad de que invadieran zonas en Afganistán, ¿sí? O sea, que empezaran a expandir su terror, porque ¿por qué los invadieron? Porque ellos consideraron que les ayudaron también a los norteamericanos, ¿sí? Entonces, en represalia de que los ayudaron, los fueron a invadir, y eso podría suceder también en Afganistán. Podría ser que los talibanes comiencen a hacer algunos problemas con los socios que tuvieron los norteamericanos en su invasión. En Irak, eh, habría que analizarlo porque aún no se han salido, ¿sí? Ahora que se salgan, ya vemos, porque en teoría regresaron, ¿no? En teoría regresaron, entonces ahí no podemos hacer ese paralelismo, pero sí se puede hacer en Afganistán. Entonces, obligando a Kamer Rukh, era quien presidía en ese momento, y era el conocido o quien tenía la gobernanza también con Pol Pot, obligado a Kamer Rukh a replegarse a zonas rurales, ¿sí? Pero estos eran comunistas, eran aliados de China, ¿sí? O sea, esta gente, digamos que no precisamente eran los que habían ayudado a Estados Unidos a ganar, porque acuérdense que los habían derrocado, había un golpe de Estado. Entonces China devolvió el golpe a su protegido, a Camboya, invadiendo el norte de Vietnam. Fíjense, otra vez le regresó el asunto, y eso es lo que prueba que China no tenía unión con Vietnam y que por eso no tuvo razón de ser que los hayan invadido, ¿sí? Porque China y Vietnam tenían problemas añejos, lo que hacía que pensaran que no necesariamente fueron a hacerse comunistas, pero el hecho de que los hayan invadido los aventó a los brazos de los chinos. Y ahora, en el futuro, ya se volvieron a pelear, dejando ver lo que realmente pasaba. Entonces, por eso se considera que ese fue un error del pensamiento norteamericano, de que no supo ahí interpretar. Voy a prender la luz. No supo interpretar que no debió invadir. Entonces, hasta 1988, Vietnam suelta o, digamos, libera a Camboya, ¿sí? O sea, estuvo todavía un tiempo ahí metido. No obstante, ya estamos en lo último, no obstante generó conflictos. No había cohesión del ejército. Al octavo, no, este ya se regresó. Déjenme ver cuál sigue. Sí, ya son las conclusiones lo que nos continúa. Entonces, vamos a darle nada más a esta matiz. Eh, eh, China se ubica, digamos que ubica a los vietnamíes para que ya se las devuelvan a Camboya, y ahí acaba la situación, ¿no? O sea, lo que podemos ahí observar es que tal vez haya un ataque por parte, ¿no? Una retaliación por parte de los afganos en casa de los talibanes a las zonas en donde consideren ellos que ayudaron a los norteamericanos a una invasión, visto desde la perspectiva que ya sucedió en Vietnam. Y creo que durante todo el lapso del capítulo, de la reflexión, hemos podido hacer estos paralelismos para que ustedes los vayan uniendo de acuerdo como lo vayan entendiendo. Mis conclusiones son las siguientes. Uno, Estados Unidos no presta atención a los problemas socioeconómicos de la población campesina. Sí, ese es un problema terrible. Estados Unidos, como ya habíamos dicho, en vez de mejorar o proliferar esas sociedades, lo que hace es, al parecer, de acuerdo a lo que hemos visto, las exprime, le saca todo y después se retira. Dos, hay desconocimiento o planeación
luego del derrocamiento, lo cual permita estabilizar el país. Es decir, se van y dejan todo, por ejemplo, lo que sucedió ahorita con Afganistán, se van y luego llegan los talibanes porque no dejan algo fuerte, algo armado, ¿no? Lo mismo pasó en Irak, en un principio, otra vez, cuando se retiran y dejan a Maliki, ya a los, ¿cuántos años? A los 3 años les tiene que volver a llamar para decirle, vénganse porque esto es un polvorín y ya habían enquistado este, en las fronteras, ya tenías grupos terroristas que algunos de ellos ya habían sido también pagados por Estados Unidos, porque ahí también tenemos una etapa en Irak en donde hay zonas, incluso con la primavera árabe, de desestabilización, y eso me llama la atención. Si ahorita nosotros vemos desestabilización, ahorita que se salga Estados Unidos, quizá es que se viene también, es por esa razón. O sea, no sería casual de que Estados Unidos se sale y se genera una desestabilización. Eso pasó en Afganistán, perdón, en Irak, lo cual puede repetirlo ahora con la salida de, de Afganistán, que se van. Ahora sabemos que se van al sureste. En Vietnam no sucedió así. ¿Sí? En Vietnam no sucedió así, por eso puede ser una continuación, porque acuérdense que veníamos de la primavera árabe, cuando se sale Estados Unidos casualmente la primera vez que deja todo calmado, de repente todo el norte de África se levanta, y luego Siria, pero fue justo cuando se sale de Irak, ¿no? Esto como que jaló los hilos, todo el mundo ya, pero ya vimos que la primavera árabe no necesariamente fue, o sea, que fue inducida, llegamos a la conclusión de que fue inducida por elementos externos. Ok, ahí les dejo esa otra reflexión. Entonces, ellos no han dejado un país estable cuando se van, al contrario, y por lo mismo, de que dejan hambruna, no tienen apoyo del pueblo, hay corrupción ahí dentro, etcétera. Y finalmente alargan las guerras, los enemigos, para disminuir el apoyo político. Por eso necesitan más tiempo, pues van a construir un Estado. Entonces, si la idea es que Estados Unidos va a construir un Estado y que va en teoría, ayudarlos o, digamos, a exprimirlos, ya la estrategia que tienen, de acuerdo a la experiencia, es que los invadidos hacen guerra de guerrillas o alargan las guerras a manera de que también los medios de comunicación en Estados Unidos, por las distintas razones de por qué están ahí, ese dinero que vas a invertir, inviértelo acá, y todo ese apoyo, los cambios de presidencia y las diferencias y los tonos también pueden hacerle o incidir en que no es lineal que siempre tengan ese proyecto. Entonces, eso hace que el país conquistado le ayude, entre más largo, digamos que le conviene, ¿no? Para no enfrentarse directamente y los atacantes se vean apremiados para irse. Y pues ya esas son las conclusiones, además de los paralelismos que estuve realizando durante este tiempo. Pues yo creo que con esto ya pasaríamos a retirarnos. Espero que les haya gustado la cita de hoy, espero que les haya aportado algo nuevo a lo que ya sabían, y yo los espero para futuras entregas de estos análisis. Les pido que si les gustó, me pongan ahí un comentario, ojalá sea a favor, obviamente like. Si saben de alguien que le interese la información y que haya sido de su agrado, pues compártansela a ver si se suscribe o algo así, para que nosotros también podamos sentirnos incentivados a continuar con todo esto y continuar con nuevos análisis. Bueno, sin más, cuídense mucho y por acá nos vemos. Hasta luego.
Aunado al video que acaban de observar, quiero hacer una fe de ratas. Me di cuenta que tuve un error en el día Saigón. Ahí comenté que la prensa había dicho que cuando la toma del Vietcong en el 68, por ahí, el, toman y las fotografías van a dar a Estados Unidos y de ahí también se precipita la salida de los Estados Unidos. Ojo, cuando ahí tengo yo el error, porque realmente el día Saigón no es esa fecha la que tienen los medios de comunicación, nada más. O sea, la fecha es hasta el 75, ya cuando, ya apoyados con los rusos, regresan y toman o unen el norte con el sur. Entonces, el día Saigón sí es verídico y yo quería nada más hacer esa apreciación para que no se preste a que falacias o malas intenciones. Miren, aquí está la fecha. Dice Afganistán, ¿qué pasó en Saigón y por qué se compara con lo que está sucediendo en Kabul? Pero miren, la fecha, aquí la tengo yo, fue en el 75, ¿sí? A ver, ¿sí? Yo había dicho que habían tomado con base a la otra fecha, pero realmente el día Saigón sí existe porque es cuando ya habían sido derrotados, pero Estados Unidos se va desde antes, ¿eh? Como habíamos comentado, Estados Unidos se va desde antes y habían dejado 1 millón ahí de soldados, pero se le denomina el día Saigón porque fue cuando ya se viene la unión entre las dos Vietnam, ahora sí que las dos Vietnam. En fin, nada más era ese tema que quede también aunado a nuestra investigación para que quede todo correctamente. Bueno, saludos.